Ok, buenas tardes en Colombia. No sé si nos escuchan, si nos pudiesen confirmar que nos están escuchando. Hola, profe, buenas noches. Sí, señor. Sí se Per- escucha y se ve. Perfecto, muy bien. En esta ocasión, mis estudiantes están aquí en el aula conmigo. Solamente estoy proyectando a través de la pantalla la transmisión de esto. Entonces, bueno, pues ellos estarán participando también con nosotros en este sentido. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Y aquí estoy agradeciendo ahorita que justamente estamos al lado de un dispositivo que es para el control de luz. Si está sonando mucho, si se cuela mucho silencio, perdón, mucho ruido, les ofrecemos disculpas, ¿vale? De Ustedes acuerdo. me indican, maestro Edwin, maestro Danilo, si empezamos ya. Sí, a ver, estamos 10. Esperemos que 2 minuticos más. Veo apenas 10 personas conectadas. Bueno, menos 3, que somos nosotros los profes, 7. 2 minuticos más, ¿le parece? Como para Ok, dar un poquito de espacio. perfecto. Voy entonces preparando la presentación y me indican en el Perfecto. momento en el cual comenzamos, ¿vale? ¿Está grabando, cierto? Sí. Perfecto, Sí. profe. Gracias. Gracias. ¿Se está grabando? Sí, profe. Profe Gustavo. Sí, sí se está grabando. Ok, perfecto. Sí, Listo, sí. Listo, listo. Sí, yo creo que un par de minuticos más y comenzamos para ser puntuales. eso, perfecto. Maestro Edwin, te convertí en moderador por si ingresan algunos estudiantes. En lo que explico les puedas dar ingreso tú. Listo, sí, señor. Listo, ya aquí estoy dando acceso. Listo. Listo, profesor Gustavo, ya creo que tenemos, bueno, 12 personas conectadas, bueno, menos 3 9. Llegó otra persona más, entonces, si le parece, entonces empecemos, profe, bienvenido, gracias por acompañarnos y pues bueno, ya adelante con los contenidos de hoy. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Me podrían confirmar si están observando en estos momentos la presentación ya? Sí, señor, ya se ve. Perfecto. Yo no estoy viendo la ventana donde están las participaciones, por lo tanto, si me ayudan cuando haya alguna duda, con todo esto la respondo. Y pues Claro bueno, que con sí. esto les doy la más cordial bienvenida a todos, tanto allá en Colombia como aquí a mis alumnos en México, en donde estamos prácticamente en esta tercera y última participación de los profesores que hemos prácticamente trabajado con este COIL. Muy contentos, literalmente, en el sentido en el cual, pues sé que para todos ha sido un reto. Realmente uno de los temas que hay que ver cuando hablamos de este COIL es justamente el hecho de cómo nuestros estudiantes pueden autogestionarse y cómo pueden literalmente irse preparando para experiencias internacionales. Hasta estos momentos hemos visto la participación del maestro Edwin y del maestro Danilo, que nos han hablado de tres temas interesantes. Créanme que en este caso, este COIL tenía la característica esencial de hablar de tres disciplinas diferentes enlazadas, por supuesto, para poder desarrollar. Y hoy vamos a hablar un poquito de comercio internacional, pero bueno, sabemos efectivamente que siendo dos países latinoamericanos, tenemos varias semejanzas y me gustaría que tanto allá en Colombia como aquí en México me hablaran de algunas semejanzas que ustedes encuentran entre México y Colombia. ¿Cuáles son las semejanzas quizá más factibles de encontrar? ¿Qué semejanzas hay? ¿Qué encuentran? El idioma, por supuesto, el español. ¿Qué otra? ¿Qué otra semejanza hay? Por acá. Aquí me están diciendo que la música, no sé ya en Colombia si encuentran otra. La comida.
La comida se parece también, ¿verdad? Y por aquí estaremos hablando incluso de algunas cuestiones y adecuaciones. Pues bien, fíjense que es importante hablar de las semejanzas en este caso porque estamos hablando de una cuestión regional en la cual pues tenemos un aspecto cultural que hemos compartido a lo largo de muchísimos años. Efectivamente, somos dos países en donde de una u otra manera se habla literalmente que fuimos conquistados por un mismo país, en este caso lo que hoy conocemos como el país de España, y esto nos heredó muchos elementos. Por supuesto, el idioma, el lenguaje, tenemos raíces comunes, una herencia cultural e histórica compartida. Incluso aquellos que han podido viajar a lo largo de nuestros países podrán decir que cuando visitamos los centros de nuestras ciudades se parecen muchísimo. De hecho, quien ha podido viajar hacia España se va a dar cuenta que Madrid, justamente en el centro de Madrid, la arquitectura se parece mucho a todas las ciudades coloniales que tenemos, no solamente en México, en Colombia, sino en gran parte de Latinoamérica. Por otra parte, lo que sí nos caracteriza tanto a los colombianos como a los mexicanos es que somos muy hospitalarios y somos muy cercanos. En realidad tenemos relaciones personales que son clave, no solamente para nuestra convivencia personal, sino incluso para la cuestión de los negocios. Tenemos esta afinidad y bueno, si ustedes revisan seguramente algunos posteos en TikTok, se van a dar cuenta que los colombianos hablan muy bien de nosotros, nosotros los mexicanos también hablamos muy bien ustedes porque hay esta hermandad. Mencionaba aquí alguien acerca de la música y el arte popular, mariachi, la cumbia, vallenato, símbolos de identidad que además cuando tenemos algunas fiestas tenemos todo este tipo de música y literalmente pues sabemos bailar prácticamente todos estos ritmos. Hablando de la gastronomía, que también la ponían tal cual, la sociabilidad, en realidad nuestros platillos se llegan a parecer. La arepa, por ejemplo, en México se parece mucho a un concepto que tenemos como le llamamos aquí las gorditas mexicanas y tienen mucho parecido. Y me quiero regresar a un punto en el cual pues me salté un poquitito porque era justamente el espíritu emprendedor. Y bueno, sabemos que nuestros países también comparten situaciones políticas y económicas complicadas y eso nos ayuda a tener resiliencia y por supuesto el saber cómo adaptarnos tal cual. Teniendo tanto tanto parecido y además compartimos por ahí que ambos países declaramos nuestra independencia en el año de 1810 y curiosamente el primer país que reconoció la independencia de México fue Colombia. Entonces hay una circunstancia en la cual tenemos toda esta afinidad y esto no podría dejarnos en ningún momento lejanos a haber creado lazos económicos a lo largo del mundo y de la historia, por supuesto. En este sentido, oficialmente, México y Colombia tenemos dos tratados. Un tratado que se llama el TLCG3, que ya tiene mucho más tiempo, pero obviamente también tenemos una llamada Alianza del Pacífico, una alianza en donde además de Colombia, además de México, está por ahí incluido Perú y demás, una alianza que lo que busca es el hecho de generar una relación comercial que venga en beneficio de todos los países participantes. Este beneficio lo que va a buscar es que el intercambio comercial, la compra y venta de productos, pueda visualizarse a través de la reducción de aranceles, de impuestos, pueda visualizarse a través de la posibilidad de generar rutas, caminos, procesos que puedan facilitar literalmente todo el intercambio que podamos tener y siempre, ojo con esto, en beneficio de la economía local, que implica que nuestros acuerdos, literalmente, además de fomentar nuestros intercambios internacionales, nos van a permitir proteger nuestras propias economías locales. Quiere decir que no porque México quiera exportar a Colombia o Colombia a México, vamos a descuidar la economía local. Muy por el contrario, lo que se busca es literalmente poder fomentar en este comercio el crecimiento de las industrias en las cuales somos relevantes y diferenciados en ese sentido. Solo por hablar de algunos ejemplos, en el caso de México, pues les estamos enviando algunas autopartes electrónicos, farmacéuticos, por hablarles de algunos otros productos que quizá no son de mayor relevancia.
y nosotros estamos importando de ustedes plásticos, confecciones. La industria textil colombiana en México es muy, muy apreciada. Los alimentos procesados y, por supuesto, el café es uno de los elementos más importantes que están llegando a nuestro país. Recientemente se están recobrando las relaciones con una marca muy importante para ustedes, que es Juan Valdez. Y bueno, sé que nosotros de algún modo les hemos llevado ya algunas marcas, entre ellas la más famosa posiblemente, que es Grupo Industrial Mimbo. La parte importante es que la economía o estas economías lo que van a hacer es que hay una cooperación en la cual sí nos importa crecer a nosotros dos como países, pero al mismo tiempo queremos beneficiar al resto de nuestros países hermanos, en donde, bueno, quizá en estos momentos la parte más complicada será la política, porque sabemos que existen algunas diferencias que se dan entre ciertos países porque no están siendo vistos de manera correcta o más bien tener una visión diferente dependiendo de cada país. Ya sabrán, de pronto México con el gobierno actual que tenemos, hemos generado una cercanía muy fuerte con Venezuela y con Cuba. No todos los países en Latinoamérica lo están viendo de manera correcta, pero sin embargo no dejamos de tener esta enorme relación tanto con Colombia, con Perú, con Argentina, con el Ecuador, etcétera, etcétera, que bueno, el año pasado por ahí hubo un incidente entre México y el Ecuador, que parece ser que ya lo estamos resolviendo. Sobre esta base, pues me gustaría mucho tratar de hablarles qué es el comercio internacional. Y bueno, vamos a comenzar con decirles que el comercio va a ser justamente esta actividad en donde las sociedades lo que van a hacer es un intercambio de bienes. Estos bienes pueden ser, por supuesto, los bienes tangibles o bienes intangibles que vamos a entender como productos y servicios. Pero en este sentido, no solamente se refiere a esta circunstancia, digo, hablando de productos, como les comentaba, en el caso de México ya tienen allá una marca como es Bimbo, hablamos de un bien tangible, todos los panes que están presentes. Aquí la parte interesante es que el pan no se exporta desde México. En realidad, en este intercambio, lo que se hizo fue buscar empresas colombianas que ya fabricaran pan y que literalmente lo que se hizo es adecuar un sistema de distribución que teníamos en México para replicarlo allá en Colombia, pero lo que vendemos son, tanto en México como en Colombia, pues estos bienes tangibles. Hablando de servicios, bueno, podría aquí hablarles posiblemente de la empresa de Telefónica, que en México la conocemos como Telcel, que lo que ofrece literalmente son servicios de telefonía, de celular, de datos como Internet, que bueno, está en gran parte de Latinoamérica y ese es un servicio. Pero además de eso, entre las cuestiones lo que hacemos es intercambiar capital, es decir, inversiones. Colombianos que de algún modo vienen a México tratan de invertir en empresas mexicanas como empresas mexicanas que llegan a Colombia invirtiendo en ellas. Solo por darles una referencia, hay una marca muy famosa que llegó a México hace muchísimos años, una marca llamada Bon Ice, que generó y creó su planta en la zona de Lerma, en el Estado de México. La marca realmente tuvo tal impacto y tuvo tal éxito que lo que había hecho es aliarse justamente con Grupo Industrial Bimbo para generar toda la parte de la distribución. Pero ya hace algunos años, literalmente Bimbo decidió comprar todas las acciones de Bonais. Hoy en México, Bonais funciona como una marca mexicana. De tal forma que, bueno, seguramente algunos emprendedores mexicanos o empresarios mexicanos también, dependiendo del nivel, pues habrán llegado a Colombia, habrán fundado alguna empresa y posiblemente en Colombia decidieron adquirir esa empresa y se quedaron con ella. Ahora, ¿qué ocurre o por qué de pronto en el comercio internacional este intercambio de bienes va a funcionar? Tiene varias circunstancias, varios elementos. Por ejemplo, es el hecho de que podemos intercambiar, por ejemplo, tecnologías que definitivamente no pueden tener determinados países. Aquí lo que les estaré diciendo es que estamos literalmente a la par, ustedes y nosotros. Aquí en tecnología, ambos países competimos con muchos países de Oriente, con obviamente China, obviamente Japón, Corea. Tal vez no tenemos tanta tecnología. Lo que sí puede estar sucediendo es que en nuestro caso, al tener una ubicación
privilegiada, y la voy a decir así porque además esto se habla a nivel mundial. Al estar en frontera directa con los Estados Unidos, nos encontramos con la posibilidad literalmente de que a nuestro país lleguen algunas tecnologías mucho más rápidamente que a cualquier otra parte del mundo. No siempre sucede, pero esta ubicación privilegiada es la que nos da a veces la ventaja de aspectos, incluso de modelos de negocio que podemos aprender del líder mundial en economía, que son los Estados Unidos, que creamos nuestras propias empresas y que comenzamos a replicarlos. Un ejemplo de esto es el caso de Oxxo, que en realidad lo que hace es copiar el modelo de las tiendas de conveniencia en los Estados Unidos. Lo copiamos, lo replicamos y hoy por hoy a través de la empresa FEMSA tenemos ya presencia de Oxxo en varios países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, que bueno, aquí el comentario es porque es ya un país que se sale literalmente de nuestro idioma, pero eso es justamente lo que va a suceder, en donde lo que hacemos es generar todos estos intercambios. ¿Qué ocurre en un comercio internacional? Pues que normalmente quien va a exportar va a estar especializado o tiene algunas ventajas competitivas. Aquí voy a hablar de dos productos que incluso aquí en mi clase siempre los reitero. En el caso de México, seguimos teniendo el liderazgo en la producción de aguacate, un producto que exportamos principalmente a los Estados Unidos y que incluso cada año cuando se celebra el Super Bowl, siempre salen las notas de cuántas toneladas de aguacate van a ser utilizadas para generar el guacamole. Sin embargo, estamos ahorita en una cuestión muy competitiva porque resulta que ustedes, colombianos y también otros países, la República Dominicana y otro más, están produciendo una variante del aguacate, en algunos casos le llaman la palta, y que posiblemente si no cuidamos nosotros esta diferenciación y especialización, podría darse el caso que comencemos a competir para la venta en otros países que no sean el intercambio entre ustedes y nosotros, sino países que podemos ir abordando, ¿no? Además, habría que considerar que un país no siempre tiene todos los recursos suficientes para poder fabricar literalmente un elemento o un producto o un bien en su totalidad. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, eh, fabricar un celular, fabricar una laptop, no siempre todos los elementos, los componentes, los desarrolla un país, sino que se van complementando de diversos países para poder generarlos. En el caso de México, me gustaría compartirles que, por ejemplo, nosotros tenemos un liderazgo en la maquila de automóviles. No obstante, al maquilar nosotros los automóviles no quiere decir que todas las autopartes las fabricamos, sino que en realidad sí importamos muchas de estas autopartes para entonces ensamblar los autos que literalmente al estar ensamblados se van a ir hacia otros países. Insisto, en este caso, principalmente nuestro foco son los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. ¿Qué ocurre con el comercio internacional? ¿Cuál es su importancia? Pues lo primero es que va a ampliar mercados, es decir, va a comenzar a buscar, en el caso de alguien que tiene esta diferenciación, otros sitios, en este caso otros países en donde venderlos, pero por otra parte también nos vamos dando cuenta que requerimos de otros productos que nosotros no fabricamos y es entonces cuando comenzamos literalmente a importarlos. En este sentido, tanto para el país exportador como el país importador, se convierte en una oportunidad de inversión, entendiendo en este caso que pues obviamente vivimos en un mundo con un esquema económico capitalista y que por supuesto quien invierte tanto en importación como en exportación lo hace con la intención de tener una ganancia, de tener una rentabilidad. Claro que al tener toda esta combinación literalmente de elementos a lo largo del mundo, lo que va a generar es una promoción en cuanto a la innovación y la transferencia tecnológica. Vamos aprendiendo unos de otros, vamos literalmente implementando la tecnología, vamos mejorando, ojo, no solo el producto, sino todos los procesos de fabricación, todos los procesos de transportación, de colocación en puntos de ventas, es decir, toda la logística, que obviamente cuando hablamos de una logística exterior, estamos hablando de utilizar de una u otra manera elementos que conllevan literalmente a la cuestión de una logística internacional.
¿Qué ocurre? Cuando un país decide diversificarse, perdón, en este caso es cuando una empresa decide diversificarse en diversos países, esto es también bajo la tendencia de asegurar un crecimiento en el caso de crisis en determinados países. Es decir, tengo presencia en multinacional y si en algún momento en un país, incluso siendo el país de origen, existiera algún problema político, económico, literalmente en este sentido tengo el sustento de que en los otros países van a fundamentarse esos éxitos. Aquí me atrevo a decir que, por ejemplo, algunas de las marcas mexicanas que están en Colombia, pues sentimos una enorme seguridad en el sentido en el cual hay una cuestión política y económica más o menos estable. Quiero tomar como referencia a su país vecino Venezuela, que obviamente cuando entró justamente en este régimen político en el cual está, lo que ocurrió fue que muchas marcas mexicanas perdieron su capital, porque incluso marcas como Cemex, que es una empresa que hace cemento, fue literalmente estatizada por el gobierno venezolano. Entonces, todos estos elementos, lo que ocurrió fue literalmente perdimos un mercado, que fue Venezuela, pero no obstante, seguimos manteniendo el equilibrio en otros mercados, en otros países, en donde con esto pues estamos literalmente evitando la quiebra porque hemos diversificado los riesgos económicos. Claro que cuando hablamos de esta posibilidad de exportar un producto, nos vamos a encontrar en concreto que vamos literalmente a competir con otros países, con otras marcas, con otros productos, con otros recursos. Y esto nos implica el hecho de decir que debemos de ser competitivos, competitivos en todos los sectores. Pero cuando hablamos del comercio internacional implica la competitividad logística. ¿Cómo hacemos la competitividad logística? Literalmente es pensar cuáles son todos los elementos de transportación, de efectivamente rutas que estemos utilizando para llegar a los diversos países, el tipo de transporte que vamos a utilizar, sobre todo porque lo que se trata de hacer en este sentido es el hecho de que cuando se está exportando el producto que fue fabricado en un país hacia el otro, pues los esquemas de transporte podrían encarecer literalmente el precio del producto ya cuando se presenta en el mercado. Por eso, en algunos casos, la inmersión de unas empresas en otras latitudes lo que hace es no llevar la producción del país de origen. Caso Bimbo, como se los comentaba, lo que se hizo en ese caso fue literalmente el hecho de generar o crear o comprar una fábrica que de un modo allá están literalmente produciendo todos estos panes. No es el caso, y por eso te comenté el caso de Juan Valdés. Juan Valdés, para llegar a México, lo que hizo fue buscar aliados estratégicos. A estos aliados se les llama joint venture. Estos socios, estos aliados estratégicos, lo que hacen es prácticamente negociar de una u otra manera todo el esquema de la franquicia, de cómo se va a replicar los sitios, las licencias y demás. El café es importado, sí, pero en realidad ya el desarrollo literalmente de la franquicia va a depender de un socio mexicano que por supuesto es supervisado por Juan Valdés. Lo pongo esto sobre la mesa porque es el segundo intento que hace Juan Valdés por llegar a nuestro país. El primer intento durante la pandemia se perdió porque el socio estratégico que encontraron en México no tenía la experiencia de cómo enfrentar crisis tan fuertes como lo que sucedió con la pandemia, lo cual obligó al cierre de todas las franquicias de Juan Valdés. Y literalmente, pues nos quedamos sin Juan Valdés estos últimos 3 años. Y muy recientemente, hace unos meses, se están comenzando a aparecer nuevamente, pues las franquicias que se va a enfrentar a un mercado muy competido. Aquí en México, por supuesto, el líder en venta de cafeterías es Starbucks, seguido por una marca mexicana que se llama Cielito Lindo. Y bueno, ustedes seguramente van a llevar una buena tajada, un buen pedazo del pastel en la participación de mercado, porque es una marca muy querida en México y que por supuesto dejó un excelente sabor de boca. Aquí, justamente para hacer todos estos intercambios, lo que se hace literalmente es tener acuerdos comerciales, como se los decía. México se considera como el país con más tratados firmados. Tenemos tratados firmados con más de 50 países. Entre los tratados más importantes es el TEMEC, la Alianza del Pacífico, que la tenemos con ustedes. Tenemos tratados con la Unión Europea.
Y bueno, en el caso de Colombia, según lo que pude revisar, no existen tantos tratados como los que tenemos en México. Sin embargo, sí tienen una enorme red de comercio y por supuesto, ustedes también tienen muchos negocios con Estados Unidos, con la Unión Europea. Ustedes tienen más comercialización con el caso de Corea del Sur que lo que tenemos nosotros los mexicanos. Sobre esta base, sí es entonces importante mencionarles que, como les comentaba, para proteger literalmente el comercio local, la producción local, pues hay que generar los aranceles y hacer medidas de protección. Eh, Cuando se hacen los tratados, la intención es bajar justamente estos aranceles para facilitar mucho más. Se le van a poner aranceles a aquellos países en los cuales no tenemos tratado y que posiblemente puedan tener una actividad comercial que pueda salirse de lo ético o que pueda salirse de una franca competencia leal. Aquí voy a comentar que, por ejemplo, nosotros no tenemos en realidad un tratado firmado con China. Sin embargo, nosotros, al igual que muchos países en todo el mundo, estamos siendo invadidos por productos chinos. Sí existe literalmente por ahí una serie de aranceles para la importación de productos chinos. Desafortunadamente, sabemos que muchos productos chinos que están llegando a México y que estoy seguro que está sucediendo en gran parte del mundo, están entrando bajo elementos que están fuera de los tratados, fuera de la parte honesta, y puedo hablar aquí incluso de la cuestión de la corrupción. Tal es la preocupación en México que, bueno, déjenme comentarles, ustedes deben de saber y seguro que la conocen, que, bueno, el personaje religioso más importante de nuestro país es la Virgen de Guadalupe. Y obviamente aquí lo menciono, ¿por qué? Porque ya hemos encontrado que ya existen esculturas de la Virgen de Guadalupe que se están vendiendo en México, que son hechas en China. Y por hablarles de muchos otros elementos que literalmente aquí en México, por ejemplo, estamos mañana por celebrar el Día de los Muertos, ya hay por ahí una flor muy importante que es la flor de cempasúchil. Sabemos que hay muchas flores de cempasúchil que son de producción china y que están llegando a México, y así podemos hablarles de una serie de elementos tal cual. Obviamente, los aranceles se supone que se van a aplicar a los productos importados para tratar de controlar el ingreso y proteger a la industria local, porque pues, obviamente aquí nos está afectando a todos los artesanos que fabrican la Virgen de Guadalupe, a todos los artesanos que siembran y cosechan la flor de cempasúchil, a todos los artesanos que de una u otra manera también siembran y cosechan la flor de Jamaica, que es otro producto que consumimos mucho en México. Y bueno, la intención es esta protección local y equilibrar la balanza en el sentido en el cual no es que no deseemos que entre literalmente los productos extranjeros, sino que hacerlo en una manera equilibrada, creando incluso aspectos de cuotas. ¿Cuotas en qué sentido? Diciendo cuál es el máximo que se debería de estar importando en todos estos elementos. Ahora, efectivamente, cuando se hacen todas estas acuerdos, se supone que se están haciendo bajo elementos estratégicos para incentivar, sí, la producción nacional. Es decir, si ustedes hacen un tratado, lo que menos van a querer afectar, solo por hablarles del producto más importante para ustedes, que es el café, pues obviamente siempre van a proteger en esta circunstancia. ¿Qué ocurre para participar en el comercio internacional? Bueno, pues hay que adaptarse y tropicalizar. Empezando, por supuesto, que la tropicalización es ajustar la oferta, la comunicación, las características del producto, ¿no? En México, bueno, pues hemos vivido, al igual que en muchos países, la inclusión de productos como McDonald's, en donde sus hamburguesas, pues obviamente se han tenido que tropicalizar. En México le ponemos chile a todo, literalmente a todo, casi, casi, por ahí alguna vez me decían que exagerábamos. Y alguien me dijo, es que le están poniendo chile hasta la cerveza. Y dije, bueno, en Colombia no creo que lo vayan a hacer, pero alguien me contó, no sé si sea cierto, ustedes me lo confirmarán, que ya están optando por la modalidad de la michelada, que en realidad es escarchar literalmente un vaso con chile para beber cerveza. Así que igual ya están teniendo ustedes esta modalidad, ¿no? La adaptabilidad, por supuesto, lo que hace es que el producto se pueda ser aceptado y posicionado a la marca. Hay sitios en donde la adaptabilidad puede ser mucho más fuerte en cuanto al producto. El caso de McDonald's en la India no puede vender carne de res, por lo tanto, la hamburguesa la hacen con soya, porque obviamente la res, las vacas son un animal sagrado en la India. En otros casos es cambiar incluso cuestiones de la marca, por ejemplo, el caso de Bimbo,
que en Chile se llama Ideal. Tengo entendido que es porque la marca ya estaba registrada en Chile y bueno, no se pudo llegar a un acuerdo. En realidad, si se dan cuenta en este ejemplo, se conserva el mismo icono que es el osito, con la B que está en el sombrero del osito panadero, pero lo que cambió fue el nombre de Ideal, conservando la misma tipografía, los mismos colores, la misma estructura del empaque, y esto tiene que ver justamente con este elemento. Una marca internacional, Burger King, que por ejemplo en Australia no se pudo llamar tal cual Burger King porque también allí estaba ya registrada la marca, pues se llama Hungry Jacks, y que obviamente pues mantiene, sí, en ese caso la misma estructura en cuanto al tipo de productos que ofrece, pero aquí lo único que cambió fue la cuestión de la imagen. Por mencionar también, en algún momento es solamente la denominación. Por ejemplo, ustedes al café le llaman el café de origen. Nosotros tenemos una variante que se llama el café de olla, y justo cuando se abrieron las franquicias en México, le cambiaron el nombre a uno de sus productos y le pusieron café de olla para que fuera reconocido en México. Ojo, no solo se trata de adaptar el producto por sí mismo, se trata de adaptar prácticamente toda la estructura logística, la manera de vender, el idioma, el etiquetado, y todo esto es lo que desde el punto de vista del comercio internacional se tiene que ver como un elemento de una planeación estratégica, que como ya lo vieron en algún momento, lo que hace es que hay que definir justamente cómo se va a competir, qué valor aportar, y como se los comentó el maestro Edwin, aquí viene como importancia herramientas como el análisis Canvas, el generar un Minimum Valid Product, y por supuesto generar objetivos SMART. ¿Por qué? Porque hay que medir la viabilidad del mercado. Sí, cuando hablamos literalmente del concepto de del generar las rutas de crecimiento, alianzas y canales, pues obviamente hay que hablar de una planeación completamente estratégica. Desde el territorio, como se los comentaba el maestro Danilo en su sesión anterior, que además mis alumnos tuvieron la oportunidad de verlo en una sesión pasada, pues es prácticamente ver cómo el territorio, que es una parte importante, es parte de la estrategia esencial y que lo hace realidad. Es el hecho de, sí, voy a llevar el producto de Bimbo, sí, pero ¿en dónde? ¿Cómo vamos a operar? ¿Cuál va a ser el tipo de almacén? ¿Cuál va a ser la logística? ¿Cuál va a ser la entrada? Entonces, todo lo que les habló literalmente el maestro Danilo viene a entrar dentro de la estrategia para poder hablar del comercio internacional. Cada decisión territorial también es una decisión estratégica, no olviden de eso. Y por supuesto, cuando el producto es exportado, pues el centro de distribución es uno de los elementos en los cuales literalmente hay que pensar en ello. ¿Dónde poner el centro de distribución? Porque lo que va a conectar es la producción justamente con el mercado, va a definir los costos logísticos, los tiempos de entrega, la competitividad. Es obvio que, por ejemplo, en algunos ejercicios que hemos hecho aquí académicos, de pronto dicen, vamos a llevar el producto desde México. La verdad es que el tiempo de caducidad del producto no lo permite, que fue lo que pasó con Bimbo, y entonces hay que buscar otros mecanismos. No hay que olvidar que un CEDI no es meramente una bodega, en realidad es un elemento estratégico en el cual van a intervenir mucha tecnología. En la actualidad se requiere mucha tecnología para el manejo de los CEDI. Y por supuesto, la ubicación va a impactar la integración internacional en la empresa. Aquí en la Ciudad de México, literalmente a las afueras de la Ciudad de México, hay una región que se llama Cuautitlán, y es la región en donde están prácticamente fabricados, más bien construidos, los CEDIs más importantes. Entre ellos, esta fotografía que ven ahí es el CEDI de Amazon en Cuautitlán, un CEDI que además ha ganado premios internacionales porque fue el primer CEDI en México que puede funcionar 100% con energía solar. Entonces son elementos importantes. Por lo tanto, hay que recordar que efectivamente el comercio internacional pues es ubicar la producción en un escenario global. Esto no se puede hacer sin una planeación estratégica, sin hacer una dirección efectiva de esta circunstancia, y por supuesto hay que pensar que cuando se va a hacer la exportación hay que tener muy claro los sitios en donde se va a colocar, las ciudades. Por lo tanto es necesario un análisis territorial, porque lo que más importa en estas decisiones es la competitividad. Y aquí tiene que haber coherencia en los tres niveles.
El comercio internacional no es solo economía, es estrategia, es territorio y, por supuesto, es visión. Muchísimas gracias. No sé si existan preguntas tanto aquí en México como allá en Colombia. Estoy atento a sus comentarios. Profe Manuel Gustavo, Ramón, muchas muchas gracias, chicos. ¿Tenemos preguntas? Por mi parte, no, profe, muchas gracias. No, señor, gracias. No, señor. ¿Acá hay alguna pregunta? ¿No tienen acá? A ver, en el chat hay algo, permítanme. Bueno, solamente saludos. Ok, maestro, ustedes me dirán, maestro Edwin y Danilo. ¿No? No, profe, pues su presentación pues, fue bastante concreta, creo que iba como al punto. Ya lo que viene justamente es todo el proceso de integración de los diferentes ejes que hemos visto, que creo que ese es el reto más, ese es el reto más importante. En ese orden de ideas, finalmente, entonces, como ustedes bien saben, chicos, el producto final va a ser un video, ¿cierto? Un producto audiovisual que integre justamente esa propuesta. Por un lado, pues lo esencial como del contexto que trabajaron en la Universidad de La Salle con el tema del DOFA y el PESTER, el contexto de producto. Por otro lado, el Canvas, ¿cierto? Ya la propuesta desde la UTCA con lo que trabajaron con el profe Danilo, que también estuvo muy interesante la clase. No sé, profe Danilo, respecto a esa parte, cómo se va a trabajar con sus estudiantes, la parte, digamos, de análisis territorial. Gracias, profe. No, pues primero, profe Gustavo, muchas gracias. La clase estuvo muy chévere, como decía el profe Edith, bastante concreta. Y me encantó esa facilidad que tienes, esa practicidad para poder integrar, pues en este caso, todos los elementos que los chicos van a lograr poner en práctica para, digamos, el establecimiento de lo que va a ser el CEDI. Particularmente, pues, para el análisis territorial, yo ya a los chicos les había explicado esta semana que con base en la información tanto del PESTEL como del Canva, ellos ahí van a identificar diferentes variables que se pueden espacializar. O sea, no simplemente las variables espaciales que nos vamos a encontrar son, por ejemplo, el uso del suelo, las vías, las conexiones, sino también otros elementos que aparentemente no se pueden espacializar, o que digamos, bueno, en realidad son elementos del espacio, pero que no los tenemos muy claros, como lo son, por ejemplo, los tiempos de recorrido, los tipos de transporte que podemos nosotros disponer, que son la ubicación, por ejemplo, de nuestro mercado objetivo, que son también datos adicionales que van a enriquecer el análisis que nosotros necesitamos incorporar para poder ubicar nuestro CEDI. Entonces, en ese sentido, pues yo ya les indiqué cómo lo deben integrar. ¿Sí? Ellos lo que van a hacer entonces es básicamente hacer como una matriz de priorización donde van a seleccionar esas variables que son más relevantes dependiendo del producto, ¿cierto? El objetivo que tienen planteado, cuál es el mercado al que quieren llegar, para poder integrar esas variables y estimar esa ubicación más óptima para el CEDI, ¿sí? Que tiene que responder justamente como a el mercado al que viene orientado el producto y el público al que se quiere llegar, la manera como se quiere hacer llegar el producto. Entonces, no, pues, la verdad creo que finalmente el resultado que vamos a ver, el trabajo de los chicos va a ser bastante interesante y bueno, eso básicamente. Listo, perfecto, perfecto, profe. Ya creo que con esa parte y con este contexto que nos dio el profesor Gustavo, ya la idea entonces es ya proceder como a la estructuración, ¿no? A la estructuración ya del producto final. Aquí también yo creo que vamos a dejar un poco de espacio también para que los chicos sean libres en cuanto a la parte creativa, de qué manera. O sea, lo importante justamente es que aborden los temas dentro del video de manera integral, pero ya digamos que ustedes puedan definir básicamente como la dinámica, la manera como lo quieran manejar. Pueden apoyarse mucho en herramientas como TikTok,
CapCut, en fin, digamos que ustedes incluso saben más que nosotros de esa parte de producción audiovisual, entonces pienso que lo podemos trabajar así, no sé, profesor Gustavo, si tiene algo que agregar. Digo, lo único que tendría que agregar es que viene justamente las 2 últimas semanas de reto para nuestros estudiantes, porque estas 2 semanas que van a involucrar es el hecho de ponerse de acuerdo para hacer un solo trabajo con los 3 elementos, que tenga coherencia, literalmente la propuesta. Aquí, bien dicho por el maestro Edwin, pues pueden ocupar todas las herramientas tecnológicas que les sean viables. Siempre diré que la inteligencia artificial hoy ayuda, solamente no hay que creerle todo a la inteligencia artificial. Eh, y bueno, pues ver que puedan fomentar la cuestión de la creatividad. El reto es que el video que van a hacer, pues sea un video que sea en un lapso de tiempo posiblemente entre máximo 15, 20 minutos. Es literalmente, decía alguna vez el maestro Edwin, generar una especie de una presentación tipo Shark Tank, si es que así la pudiesen manejar, chicos, para que en algún momento, pues en este sentido, pueda visualizarse. Tenemos una sesión adicional, maestro Edwin, que antes de tener esa sesión seguramente nos estaremos reuniendo los docentes para nada más ver si tenemos el tiempo para ver todos los proyectos. En realidad, son 5 o 6 proyectos, perdón que no recuerdo la cantidad de equipos que tenemos, y vamos a intentar pues ver en esa última sesión los 5 o 6 videos, ¿no? Esa es la intención. El reto para nuestros chicos es ponerse de acuerdo, hacer la presentación, juntarse para hacer el video en conjunto y ojo, me atrevo a decir ahorita que si por alguna razón deciden hacerlo por separado, el video tiene que ser unificado, o sea, tiene que haber coherencia en el video, entonces tendrían que entrar a un proceso de edición y esto les puede llevar más tiempo que si hacen en una sola presentación todo el video, ¿no? Ese es mi comentario. Perfecto, yo creo que las instrucciones entonces son claras. Eso está para el 14 de noviembre, ¿verdad, profe? Es correcto, 14 de noviembre. Viernes 14 de noviembre, o sea, dentro de 15 días. Listo, perfecto. Yo creo que con esto entonces, pues nada, estaríamos completos. Igual, nosotros saben que estamos muy a disposición de las inquietudes que tengan, pues para poder, obviamente, atenderlas y orientarnos en estos 15 días que van a tener justamente, pues para trabajar ese producto final. Clave, obviamente, la comunicación con los equipos para que pueda ser fluido y, por supuesto, se pueda presentar un producto de calidad. Sí, y Eso aquí es sería. importante, aquí lo último importante es que ahora sí los 3 equipos, los 3 países tienen que tener una comunicación constante, ¿no? Vale, pues sin más me despido. Muchísimas gracias allá en Colombia. Saludos, abrazo a todos. Y bueno, voy a voltear mi cámara para que mis alumnos les manden un saludito desde México. Venga, a ver. Saludito desde México. Bye. Bye. Está blur. Espérenme, que no se ve. Espérenme, que no se ve. Puse el blur así, tal cual. A ver, aquí va. Porque si no los ven, denme un segundito. A ver, creo Está que como así ya. desenfocado. A ver, está desenfocado. Ahí está, ya se ven. Ahí Ahora está. sí, saludos, saludos, saludos. No sé qué hago. Gracias. Muchísimas Bien. gracias por el espacio y por compartir con nosotros. Y pues nada, nos veremos entonces en un par de semanas. Mil gracias a todos. Hasta luego, hasta pronto. Gracias. Chao, gracias. Un saludo. Chao. Vale, buen día a todos.